la actualización es un acto intencional. Y en Dios también. Sí, no estamos haciendo algo por hacer, no estamos tratando de inventar una frase nueva o una palabra nueva, sino que estamos tratando de recuperar el diseño, el orden de lo que Dios ha establecido desde la eternidad. Por eso, solo una mente renovada puede entenderlo y avanzar. Comprender por la renovación del entendimiento la grandeza de la salvación. Que fuimos salvos para ser la imagen de su Hijo en la tierra, pero para manifestarlo, primero debe haber una formación hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dijimos también que la formación es por causa de una posición. Los hijos de Dios son los que pueden manifestar a Cristo. Dijimos que actualización no solo tiene que ver con hacer algo nuevo, sino tiene que ver con la efectividad puntualmente. Es cuidar y mantener el diseño por el cual fueron creadas todas las cosas. Hemos comentado también que hemos trazado y que todo está trazado por un designio o propósito eterno, no por una situación momentánea o circunstancial. Esa puede ser nuestra perspectiva de nuestra realidad, pero no la de Dios. No hay situaciones accidentales ni nada que lo tome a Dios por sorpresa. Por eso establece todo bajo un orden y diseño, el cual se tiene que respetar. Hemos hablado de que en su presencia nos elige para ser parte del propósito eterno, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. La estrategia del infierno, no de ahora, desde que el hombre está en la tierra, ha sido ir en contra del propósito, ir en contra del diseño, de todo lo que Dios estableció desde el primer momento, ¿sí? Trayendo diversas estrategias para desviarnos, para estancarnos, para frenar la formación y para frenar la edificación de nuestra vida. Sí, cuando Adán y Eva fueron creados, puestos en el huerto, sí, Dios les dio todo para que tengan éxito, para que les vaya bien, los bendijo. Sí, una cosa es que yo bendiga a alguien, otra cosa es que Dios nos bendiga, y yo los bendije y les dije, vayan, sí, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen, señoreen. De todo lo que hay pueden comer, solamente de uno no pueden comer. Entonces, el desvío de alguna manera fue la estrategia, ¿para qué? Para sacar al hombre del diseño original. ¿Sí? El diablo, el sistema antidios, está permanentemente atacando nuestras vidas para sacarnos del diseño. Dios no quiere que cumplas el propósito de Dios. ¿Por qué el propósito de Dios es tan atacado? ¿Sí? ¿Por qué es tan atacado? Porque el propósito de Dios tiene que ver con un diseño. Y por eso muchos se resisten al propósito, no lo entienden, se rebelan contra el propósito. Pueden ser creyentes nominales, 30 años en un asiento, escuchando, pero nunca se van a activar porque nunca les interesa sumergirse en el propósito eterno. No porque no quieran, sino porque el enemigo trabaja de forma incansable para desviarte y desviarnos del propósito, y que simplemente, como le pasó al pueblo de Dios, quedemos dando vuelta en el desierto sin llegar a ningún lado, sin concretar absolutamente nada. Por eso podemos tener años de asistir a una congregación, pero si Cristo no es formado en nosotros, hace de cuenta que llegamos por primera vez. Los años que podemos estar dentro de un salón no significan nada si no se evalúa un crecimiento a partir de que estamos congregados. Congregarse, como dijimos muchas veces, que yo esté en un garaje, no me hace un auto, ¿sí? Que alguien esté en un salón donde se está predicando la palabra,
no dice que ya es un hijo de Dios, porque por sus frutos se conoce. ¿Vamos bien? Hola, ¿vamos bien? Bien. Entonces, Cristo tiene que ser formado. El peligro de frenar la formación es volver al yugo de esclavitud, que significa permanecer inmaduro, ser influctuante, hoy sí, hoy no, mañana sí, hoy no, quiero, no quiero, todo almático, superficial, nada del espíritu. Falta de compromiso y falta de determinación. Entonces, no es algo inocente la formación. La formación es algo vital. Necesitamos entender la urgencia, ¿sí? La urgencia que es que seamos formados de Cristo. O sea, que Cristo se ha formado en nosotros. Seguramente el domingo próximo vamos a hablar un poquito, si estamos todavía acá en Comodoro, si Dios no quiere otra cosa, un poquito cómo podemos ser formados directamente. Tiene que ver obviamente con la palabra y con la revelación de la palabra. Dijimos también que si Cristo no es formado en nosotros, en todos los años que uno se puede congregar, ¿qué es lo que se formó o se puede formar? Ritos, costumbres, tradiciones, religiosidad, ideas, información, conceptos humanistas, pero nada de palabra, nada de espíritu, y entonces no hay crecimiento. Dijimos también que la semilla, con eso terminamos la semana pasada, la semilla es buena, la palabra es buena. ¿Dónde está el problema? En la tierra. ¿Sí? Diga tierra. Tengo que ser buena tierra. Y eso dependerá de la actitud que cada uno de nosotros predispone. La actitud frente a la vida es indispensable para ser buena tierra. Dijimos el domingo pasado cuál es la actitud con la cual venimos, cuál es el entendimiento con el cual yo me congrego. ¿Sí? Vengo para ser edificado, vengo para que la palabra me forme, me corrija. Y a través de lo que me forma y me corrige, yo puedo tomar decisiones y liberarme de cosas que no me sirven, renunciar a cosas que no tienen nada que ver con Dios en mi vida y que me han acompañado por años y que tienen que ver más con una herencia humana y natural que lo de Cristo en mi vida. ¿Sí? Por eso es vital entender que no estamos jugando a una religión, sino que estamos formando una vida, la vida Zoe, la vida del Espíritu, ¿sí? Que es lo que Cristo quiere hacer en nosotros. No es un asunto de religión. Por eso es importante la actitud, la intención, la motivación con la cual yo me congrego. Buscar un beneficio solamente o que Cristo sea formado en mi vida. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, su iglesia en la tierra. ¿Para qué tenemos que ser formados? Para cumplir el rol, la función, que es manifestar a Cristo en todos los ámbitos posibles de nuestra sociedad. No somos preparados y entrenados para manifestar a Cristo acá adentro, afuera. Afuera. Los estoy echando, digo, no. No, afuera, hay que hacer las cosas afuera. Sí, porque acá adentro somos todos buenos. Yo pondré un espejo acá en la cara de santo de usted de acá. Afuera. Ser efectivo, ser productivo, ser parte de la solución afuera, donde te toque estar, en el lugar en que te toque estar. La iglesia somos nosotros. ¿Por qué necesitamos ser edificados? Porque somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos tienen un lugar, pero también tienen una función. Yo no puedo estar en el cuerpo de Cristo y no funcionar. Me tienen que operar y sacarme lo que no funciona, ¿o no? Lo que está mal,
te operan y te lo sacan. Lo que no sirve, te operan y te lo sacan. Mirtita sabe eso, mira. Oscar ya, guerrero, pasaron como 3 operaciones ya. ¿Sí? Hay que sacar, ¡pum! Te extirpan lo que no sirve, afuera. Se tiene que ir, ¿sí o no? Entonces yo no puedo ser parte del cuerpo de Cristo y no funcionar. Tengo el hígado, pero no funciona. Pero acá estamos. No, te morís. ¿O no? Claro. Tengo el corazón, pero no funciona. Estamos viendo crecer las plantas de abajo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Yo me tengo que evaluar a mí mismo. Es decir, si yo soy el cuerpo de Cristo, ¿cuál es mi función? ¿Qué estoy haciendo yo en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi aporte al cuerpo de Cristo? Y no es las actividades acá adentro, olvídese. Que son parte y está bien, no hay problema, pero al cuerpo de Cristo puntualmente. Entonces tenemos que evaluarnos cuál es mi aporte. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no junta conmigo desparrama. No hay un término medio, no hay un gris, no hay un tibio, frío, caliente, verdad, mentira, vida, muerte. O somos de Dios o somos del infierno. Hola. ¿Quién te gobierna? ¿No sabe quién te gobierna? ¿Quién nos gobierna? En el mundo espiritual estoy hablando. ¿Quién nos gobierna? Nadie mire a la esposa, por favor. Va con onda. Yo no soy gobernado, soy obediente, que es distinto. Muchos dicen, ¿Sí? ¿Quién nos gobierna? El mundo espiritual. ¿Sí? ¿Quién tiene el control del mundo espiritual? ¿Hacia dónde vamos? La función no son actividades dentro de una congregación, aunque las tengamos, porque esto no es un club, no es una asociación benéfica, aunque hacemos beneficios, no es un grupo de amigos que hace buenas obras, porque eso lo puede hacer hasta el más o hasta el peor inconverso. Sí, el salvaje más salvaje puede hacer buenas obras, ¿sabían? Sí. Andá a Colombia y a preguntar por Pablo Escobar en los lugares más complicados, todavía lo siguen venerando un poco más. Aunque fue el narcotraficante uno de los más bravos que existió, era la masacre, la muerte que provocó en Colombia, el desastre que provocó en Colombia. Sin embargo, porque hizo muchas buenas obras, porque hizo muchos barrios con plata de la droga. ¿Sí? Entonces, buenas obras las puede hacer cualquiera. Edificar el cuerpo de Cristo, funcionar dentro del cuerpo de Cristo, solamente los hijos, los que han sido comprados con la sangre, redimidos, los que han nacido de nuevo, los que tienen una nueva naturaleza y hablan y dicen como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La iglesia es la única que puede expresar a Cristo y es ahí donde nos diferenciamos. ¿Hacemos todo lo demás? Claro. Me acuerdo cuando vino el temporal, estuvimos 45 días ininterrumpidos haciendo 200 o más de 200 viandas todos los días en el barrio Juan 23. Claro que hacemos obra de bien. Los chicos todos los días salían con palas y venían embarrados hasta la cintura, sacando lodo con todo. Sí, pusieron sus vehículos a disposición, todo para ayudar a la gente sin mirar condiciones. Claro que hacemos obras de bien. Lo que pasa es que la gente o el sistema confunde, y nos confunde como que ustedes hacen buenas obras y nada más.
No, nosotros estamos para más. Nosotros estamos para gobernar la ciudad tranquilamente. Así que no te descuides, Luque, porque mira. No, todo bien. Oramos por nuestro intendente que está haciendo muy lindas cosas. ¿Le gusta cómo está quedando la ciudad? Sí. Queda mucho por hacer, pero hay que reconocer cuando algo se está haciendo bien. Tenemos que ser parte de la solución, mostrar la vida del Espíritu, la única capaz de transformar cualquier realidad humana. Nadie puede transformar la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos el plus, que es Cristo, la vida de Cristo. Si Él no transforma una vida, no la transforma nadie. Todo se puede mejorar, todo puede ayudar, pero el que realmente transforma y hace nueva todas las cosas es el Señor. ¿Vamos bien? Muy bien. Hablamos de actualizar la mente, también tenemos que hablar de actualizar nuestro vocabulario. Y quise incorporarlo en este inicio porque me parece interesante. Lo que hablamos, diga lo que hablo. Segunda de Corintios 4:13. Reina Valera, tranquilo nomás. Oh, ya está. Genio, qué eficiencia. Ya está el texto. Muy bien. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo, escuche y preste atención, teniendo el mismo espíritu de fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora vamos a ver el mismo de quién. Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también. Nosotros también creemos, por lo cual también la fe como fruto del Espíritu. ¿Sí? A nosotros nos enseñaron a tener fe para pedir. Tenga fe, hermano, pida. Pida con fe que va a recibir. Pida. O sea, la fe para pedir. No la fe para producir. No la fe para cumplir el propósito de Dios. La fe para pedir. ¿Sí? Pida, hermano, pida, dele. Horas y horas pidiendo. ¿Sí? Porque nos enseñaron a eso. Y no está mal pedir. Dios dice que pidamos. ¿Sí? Conforme al propósito, obviamente. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Esta palabra está escrita en el Antiguo Pacto. O sea que la fe pertenece a los del Antiguo Pacto. ¿Tuvieron fe los del Antiguo Pacto? Sí. Todos tuvieron fe. Fallaron en muchos aspectos, pero fueron gente de fe. Entendiendo también que solamente era una palabra, una promesa. Ellos se movían por una promesa y tuvieron fe. Abraham se movió por una promesa, no por una realidad, por una promesa. Nosotros hoy tenemos una realidad en Cristo. Ellos solamente tenían una palabra, una promesa. No vieron nada, solamente una promesa. Ahora, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿sí? El mismo espíritu de fe que habitó en aquellos santos hombres de Dios, profetas, ministros, sacerdotes de Dios, que marcaron la historia del Antiguo Pacto. Y ahí está escrito lo siguiente, creí por lo cual hablé. O sea, ellos hablaban lo que creían. Por lo cual hablé. Nosotros también, ahora nos involucra a nosotros. Diga nosotros. Creímos, por lo cual también hablamos. La pregunta es, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? No, pregúntese a sí mismo. ¿Cuál es el tema de conversación todo el tiempo?
Creímos, me salté algo, lo que está, no fábulas, ¿sí? No cuentos humanistas, buenas ondas, buenas vibras y todo eso. No, no. Lo que está escrito. ¿Por qué le funcionó la fe? Porque se movieron no por lo que sentían, sino por lo que creían. No se movían por lo que temporalmente está de moda, sino por lo que está escrito, por la palabra de Dios. Ellos se regían en el antiguo pacto por la ley que Dios le había entregado a Moisés. Entendiendo que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Creí por lo cual hablé. ¿Sí? Entonces es importante que también nosotros, en primer lugar, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Le estamos creyendo a lo que está escrito? Hola. Pueden participar, ¿sabían? De a uno, sin repetir y sin soplar. ¿Sí? ¿Creemos o no creemos? ¿Qué creemos? Sí, pero es muy amplio, muy general. Yo creo en Dios. ¿Ves? El diablo también cree en Dios. ¿Sabía, no? O sea, eso no es ninguna hazaña, creer en Dios. Creí por lo cual hablé. O sea, después de creer hay una acción que es declarar. Diga declarar. Por fe. O sea, teniendo el mismo espíritu de fe. O sea que si vamos a hablar algo, yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a lo que está escrito. Yo no le creo a la circunstancia, yo no le creo a lo temporal, yo le creo a Dios que es eterno. ¿Vamos bien? El tema es que lo que hablamos nos delata. Cuando abrimos la boca, automáticamente quedamos expuestos de que cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro mundo interno. Quedamos expuestos a nuestro nivel de fe, por los dichos, por los razonamientos, por la forma de evaluar los hechos, por la forma de ver las circunstancias, por la forma de ver la vida, la óptica que tiene con respecto a la realidad, por la palabra o por la filosofía humanista. Alguien dijo, decime lo que discutís y te diré cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo que te consume la atención? Por eso es importante que nosotros todo lo canalicemos por lo que está escrito, porque el sentimiento puede variar, pero lo que está escrito es inmutable. La palabra de Dios dice, cielo y tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios queda para siempre. Entonces, ¿por qué aferrarme a algo circunstancial cuando tengo una palabra que es eterna? Que le funcionó a todos los que se movieron en los pactos anteriores. Y ahora, ¿cómo no nos va a funcionar a nosotros? Que somos más que lo del antiguo pacto, porque ahora ya el Espíritu no está fuera de nosotros, sino está dentro nuestro para producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Aleluya! Dale el mejor aplauso al Rey. Vamos, vamos. ¡Aleluya! Es importante lo que hablamos. ¿Es importante lo que hablamos o no? Cuando alguien, si no hablo fe, entonces, ¿qué hablo? Si no hablamos fe, ¿qué hablamos? ¿De forma cómo? Negativa. Buen día. ¿Qué va a ser buen día? Mirá el problema que tengo.
Mirá, arranqué así la mañana, ¿no? ¿Cómo una palabra te puede animar o una palabra te puede deprimir? ¿O no? Ahí te puede decir, vamos, qué bueno, dile, te salió mal, dale, probá otra vez, hacelo otra vez. Por eso es tan importante hablar fe, amados. Tenemos que llenarnos de fe, pero no de fe en ilusiones, fe en cosas concretas. Lo que está escrito, diga lo que está escrito. No hay que inventar nada. Hay que buscar lo que está escrito y declararlo. Porque al menos vamos provocando que la fe se vaya activando. Mientras yo declaro la palabra, ¿hay problemas? Claro que hay problemas, siempre hay problemas. Los problemas siempre van a estar en nuestra vida, nunca se van los problemas, ¿sabían? ¿Sabían o no? Siempre están. El tema es cómo nosotros encaramos los problemas. ¿Con un espíritu de fe o con un espíritu de qué? De duda, de temor. Alguien temeroso habla temor. Y no sé, viste cómo está el país. Yo no sé qué hacer, no sé en qué vamos a terminar. Siembran dudas, temores. Creímos, por lo cual hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tenemos que hablar palabra. Tenemos que hablar lo que está escrito. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra quedará para siempre. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Yo pensé que se iban a alegrar un poquito. ¿Están tan acostumbrados que les vaya bien? ¿A cuánto les va bien? ¿A nadie? Estoy como David en la cueva de Adulán, más o menos. ¿Por qué creen que no les va bien? Porque es lo que sienten o lo que ven, no es lo que Dios dice. ¿A cuántos les va bien? Ahora. ¿Saben que un gesto también es fe? No estamos jugando, estamos declarando fe. ¿Se entiende? De la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos fe o hablamos temor, duda, incertidumbre, confusión, mezcla. Amados, Dios formó al hombre, el pecado deformó, Cristo vino a traer la reforma a nuestra vida porque Él fue el primer reformador a hacer nuevas todas las cosas. Amén. ¿Por qué es necesaria la reforma y es necesaria la actualización? Vamos a Colosenses 1:6. Perdón, 1:16. Colosenses 1:16 en adelante. Creo que hasta el 20. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿De quién estamos hablando cuando dice en Él? ¿De quién? Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Palabra de Dios. La primera pregunta cuando leemos para definir es la siguiente: ¿es el hombre el centro de todas las cosas o es el Hijo de Dios? Porque muchos creen que es el hombre el ombligo del mundo, ¿sí? Y es Cristo. Diga Cristo. Entonces definamos, ¿sí? Lo más importante es Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él, todo en Él subsiste. Él creó todas las cosas de que antes estuvieran. Por eso al Señor lo puso por cabeza, es el primogénito de todo. Él es lo primero, diga lo primero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron antes de todo y resolvieron crear el hombre, crear la tierra y desarrollar todo este plan llamado el propósito eterno, donde establecen dentro de ese propósito eterno incluir al ser humano creado a su imagen y semejanza para que se reproduzca en la tierra y se reproduzca la imagen de su Hijo en la tierra. Ese era el diseño original. Dios establece incluirnos en su propósito eterno. El propósito eterno de Dios para el hombre no fue un capricho, no fue un plan B, fue algo que siempre estuvo predeterminado desde antes de la fundación del mundo. No fue un capricho, pero tampoco es una imposición, sino que a través del propósito eterno Dios muestra su gran amor para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante, amados, entender estas cosas. Porque cuando nosotros no entendemos el propósito eterno, automáticamente lo que estamos haciendo es menospreciar lo que Él preparó para nosotros. Fíjate, Efesios capítulo 1, verso 9 al 12. Dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la administración de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender lo siguiente, ver y entender lo siguiente: la dimensión del amor de Dios para con nosotros. Diga la dimensión del amor de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta o bajo qué razonamiento nosotros nos damos cuenta de que Él nos ama? ¿Cómo nos damos cuenta que Él nos ama? Alguien puede decir por la salvación. Claro. Por la cruz, efectivamente.
Pero también el propósito es parte de su amor para con nosotros. No fuimos llamados a ser espectadores, fuimos llamados a ser parte del propósito. Como dijimos hoy, dentro del cuerpo hay un lugar y hay una función. El amor de Dios es eterno. Él no tiene un amor romántico. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios viene desde la profundidad de la eternidad que habita en Él. Él no habita la eternidad habita en Él. Él es más grande que la eternidad. ¿Se entiende? Desde ese amor, desde esa eternidad, Dios, amándonos, planificó hacernos parte del propósito eterno. ¿Me puede entender lo que estoy diciendo? Dios te amó y me amó demasiado, por eso preparó antes de la fundación del mundo, que vos y yo fuésemos parte no de una religión evangélica, sino de un propósito eterno. Cuando no relacionamos el propósito eterno con el amor de Dios, estamos errando. Porque Él sabe lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros. Muchas veces confundimos el amor de Dios cuando evaluamos el amor por causa de un beneficio que yo recibo. ¿Sí? Me pude comprar un auto, Dios es bueno. ¿Lo hemos dicho o no? Dios es fiel, ¿o no? Dios no tiene que hacer nada ni para ser bueno ni para ser fiel. Él ya lo es por naturaleza. Pero nosotros muchas veces canalizamos tanto el amor de Dios como la fidelidad de Dios por causa de una añadidura, por causa de una provisión. Y la añadidura es temporal. La añadidura, los beneficios temporales, tienen vencimiento. Yo no puedo evaluar a Dios porque me va bien o me va mal en un momento de mi vida. Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces yo no puedo evaluar por una añadidura, pensar que Dios me ama porque manifiesta una añadidura. ¿Cuánto me ama Dios? Me dio una casa cuando no la tenía. No. Obviamente que Dios te ama, pero no te lo tiene que demostrar por una casa, por un auto, por lo que sea. Dios te ama porque te ama. Pero bendito Dios, no sé, ¿me están entendiendo o no? ¿Me están entendiendo? Martita, Dios te ama. ¿Sabía, no? Dios nos ama. Roque, ¿sabía, no? Cristian. Mirá, si yo te amo. Dios me ama. Hay que andar con las ruedas, no con el techo. Claro que Dios es fiel, amados, claro, pero Dios no me tiene que demostrar a mí que Él es bueno, porque Él ya lo es. Su naturaleza es eso. ¿Se entiende? Porque la mayor muestra de amor ya lo hizo hace 2000 años. Pero es más, la mayor muestra de amor la hizo antes de la fundación del mundo. Cuando ni siquiera nosotros existíamos, Él ya nos había predestinado para incluirnos en su propósito. Entonces el amor no se termina solamente en un panorama, sino hay que ver toda la película completa. ¿Vamos bien? Cuando no entendemos el amor de Dios, limitamos su accionar solo a las añadiduras, cuando lo principal que Él nos dio fue a su Hijo. El mayor tesoro que tenemos, la mayor riqueza que nosotros tenemos es Cristo. Por eso cuanto más Cristo se ha formado en nosotros, más riqueza vamos a tener.
Desde lo eterno es el lugar donde Dios ejecuta todo a la perfección. No fue una improvisación. Dios es Dios y nos ama y hace todo lo mejor. Nos hizo partícipes de su propósito eterno. Dios no tiene todo. Dijimos la semana pasada. ¿Se acuerdan o no? ¿Dios tiene todo? Ajá. Aprenden rápido, ¿eh? O sea, Dios nos ama tanto que nos da libertad. Él podría haber preparado todo y haber hecho un chip y ya está. Y hacemos lo que dice y no hay nada que decir. Sin embargo, fíjate el amor que excede cualquier pensamiento y cualquier definición. Nos ama tanto que nos da la libertad de que nosotros terminemos escogiendo lo que queremos. Por eso dijimos, Dios tiene todo, no. Él no tiene nuestra voluntad, muchas veces no tiene el corazón de nosotros, muchas veces tampoco tiene nuestra atención ni nuestra prioridad, ni tampoco es nuestra mejor y mayor decisión. Siempre o a veces decidimos otras cosas antes que a Dios. Pero Dios dice, ¿todo bien? Ahora, Dios puso cabeza a la creación, un orden, porque todo tiene que tener un orden. Entonces, la creación fue sujeta a la cabeza, lo que dijimos hoy, al principio. Dios puso a la cabeza un orden, un diseño, a Cristo, desde el principio. Por eso, desde Génesis 1:1, ya Dios estaba ahí, pero Jesús, Cristo ya estaba ahí también. El Hijo Eterno ya estaba ahí, porque era el verbo, era la palabra. Lo que dice Juan 1:1. El Evangelio de Juan, que Él era la palabra. La palabra era el verbo y el verbo era con nosotros y el verbo en nosotros. La palabra era Cristo. En el antiguo pacto, la palabra era Cristo. El verbo hecho carne, después en Juan. Entonces, Dios puso un orden. ¿Cuál es el trabajo del infierno, del sistema? Es atacar ese orden, el diseño. Se ha encargado de forma sistemática de boicotear el diseño, tratando de todas maneras, a través de todos los medios, levantar un diseño paralelo, porque el diablo es un gran imitador, ¿sabían? Lo vemos hoy más plasmado que antes quizás, pero siempre estuvo el otro diseño. Si vamos a Génesis, que Dios le dijo que si comían morían. No van a morir, van a vivir. Y van a ser como Dios. Un diseño paralelo. ¿Parece beneficioso o no? ¿Parece atractivo lo que el infierno propone? Coman tranquilos porque no van a morir. Es más, van a ser como Dios. ¿Es atractivo o no? Claro. O sea, desde el primer momento se levanta un sistema antidios paralelo, tratando de boicotear el diseño eterno, el diseño de la familia, el diseño de los hijos, del matrimonio, atacado por todos lados, ¿o no? Lo más atacado ha sido la familia en estos últimos años, ¿o no? ¿O no? ¿Pero eso es inocente? No. Porque el sistema levanta, ¿y dónde levanta ese pensamiento? En la mente, claro, es un pensamiento. ¿Sí? ¿Dónde levanta el trabajo sistemático? En la mente, batalla en la mente, te bombardea la mente hasta que vos le creas a algo que no está escrito, que parece bueno,
porque nombra a Dios, pero no es lo que está escrito. Fíjate, Juan 8:44 dice, Jesús hablándole a los fariseos le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. A un judío decirle eso era mandarlo a freír churro, ¿eh? No fue un elogio. Ustedes, Jesús le dijo, se volvieron locos los fariseos. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Mirá si alguien nos dice así, tu papá es el diablo. ¡Opa! ¿Cómo? Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Nada de lo que ofrece el sistema antidios es verdad, aunque te lo pinten como verdad. No, pero lo dijo TN, no, pero lo dijo Crónica, no, pero lo dijo Juan. Amados, terminamos creyendo más a lo que dice un noticiero que a lo que dice lo que está escrito de manera eterna. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. No hay verdad en nada que no provenga de Dios. Puede ser una verdad temporal, una verdad a medias, una verdad pasajera, pero la verdad posta está en Dios. ¿Lo creen o no? ¿Lo reciben o lo rechazan? Segunda de Corintios 11:14, como el camión, 11:14. Segunda de Corintios. Dice, y no es de maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. O sea, lo que pasa es que a nosotros nos vendieron el diablo ¿cómo? Vamos, a ver. Con tridentes, todo rojo, con cuernos, con cosas, una imagen horrible, ¿sí? Con un tridente, con el colmillo, ¿o no? ¿Y vos te pensás que el diablo va a venir así? No, papá. No, Señor. El diablo se disfraza como ángel de luz para que te comas el bichito. No, pero mira que es bueno. Ajá. ¿Comparado con quién? Pero nombró a Dios. Las sectas nombran a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Amados, cuidado. Por eso hay que hilar fino. No se trata de comer todo lo que viene. ¿Sí? ¿Qué te pasa cuando andas en moto con la boca abierta? Te comes todos los bichos, ¿eh? Amados, tenemos que ser sabios. Por eso nuestra forma de entender es procesar todo con lo que está escrito. No es un sentimiento, no es un parecer, no es una idea, no es una fábula, no es un cuento, no es una filosofía, no es una estrategia humanista, ondas de amor y paz, pum para arriba, vamos que se puede. No, 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 ¿qué está escrito? Necesitamos volver a la palabra, amados, porque el enemigo está engañando, ya engañó a muchos políticos que levantaron la mano para que firmen en contra del matrimonio. Levantaron varios la mano para que para que se apruebe la ley del aborto. ¿Eso es inocente? No. Está trabajando.
está trabajando. El tema que se mete en las filas de los que decimos creer en Dios. Y terminamos siendo mediocres porque evaluamos a Dios desde una perspectiva incorrecta, por una circunstancia, por un problema, por lo que me dijeron, por lo que siento, pero no por lo que está escrito. Y nosotros vemos que el apóstol, que todos los que vivieron en el nuevo pacto, se movieron estrictamente por lo que estaba escrito y les funcionó. Cualquier pensamiento o pensador puede decir, bueno, pero el Dios de ustedes es un Dios egoísta, quiere todo para Él, tiene la creación, tiene todo el universo, todo, y encima lo quiere a ustedes también. Claro, cualquiera puede decir eso. Cualquiera que no entienda el amor de Dios. Pero es ahí donde nosotros entendemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros y qué es lo que nos conviene. Pero también surgen varias preguntas. ¿Por qué muchas personas entonces se desconectan del propósito? ¿Por qué a muchos no les importa cumplir el propósito? No es inocente, ¿eh? ¿Por qué no se valora el propósito eterno? ¿Por qué abandonan el propósito eterno? ¿Por qué les cuesta sujetarse al propósito eterno? ¿Es inocente? No. Porque cuando yo no me sujeto al diseño y al propósito eterno, entonces ¿a qué estoy sujeto? ¿Será que nunca hemos ligado el amor de Dios con el propósito eterno? Y que su propósito eterno es un acto de amor incondicional hacia nosotros, dándonos lo mejor porque fue una inspiración de amor, no un capricho. Porque Él nos pide todo, porque Él lo dio todo. Él mismo fue probado y fue aprobado. Él mismo se sujetó al propósito. Él mismo vino a la tierra cumpliendo el propósito, obedeció su propósito, se sujetó al propósito. ¿Por qué? Porque Él mismo lo había diseñado con el Padre y el Espíritu Santo. Él mostró en la tierra sujeción al propósito eterno. Lo que el Padre dijo, lo que el Padre estableció, lo que ya resolvimos, eso es lo que se va a hablar, eso es lo que se va a cumplir. Entonces había un respeto, una obediencia. Él mostró obediencia, sujeción al diseño. Cuando fue a la cruz mostró su amor y su gracia y misericordia a favor nuestro. Fíjate lo que dice Mateo 26, 39. En los momentos antes de que Cristo fuera tomado y fuera llevado a la cruz, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesús en el cuerpo, en los sentidos, en los sentimientos, no quería afrontar la cruz porque sabía el dolor que venía. Pero más allá de lo que él sentía, más allá de lo que él sabía que iba a pasar, más allá de lo que él sabía, lo que le iba a doler y lo que le iba a costar, que siendo el Hijo de Dios, él fuese avergonzado en la cruz, colgado en la cruz, donde lo escupieron, donde lo golpearon, le clavaron una corona de espinas, lo insultaron,
Y Él no movió un dedo cuando tenía el poder para destruir todo. Porque se sujetó al propósito eterno. Por eso cuando Él habla y nos pide que nosotros entremos al propósito, es porque Él sabe que es lo mejor, porque el precio de lo más caro ya se pagó. Y ahora nosotros vivimos por gracia, por favor, por el favor de Dios inmerecido. Ya no es por obras. No hay que hacer nada, hay que recibir a Cristo y amarlo y amar su propósito por sobre todas las cosas. Yo pregunto, si Jesús no hubiese ido a la cruz, ¿hubiese cambiado su condición? No. Si Él estando ahí decidía no subir a la cruz, ¿hubiese cambiado su condición de hijo? ¿Hubiese recuperado su lugar donde Él estaba, en el trono eterno? O sea, Él tenía otra opción. Yo quiero que entienda esto como nosotros, que tenemos otras opciones. Él también la tuvo. Nada más que determinó sujetarse al propósito eterno, porque era lo mejor. Aunque parcialmente o momentáneamente tuviese que atravesar el dolor. Pero todo lo hizo por amor. Hebreos 12:1 dice, esto sí lo ve en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Hebreos 12:1 y 12:2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe. ¿Quiénes son los testigos de la fe? Todos los del antiguo pacto. Imagínense lo siguiente. Ellos están mirando desde un balcón celestial nuestra función. Está Abraham, está Moisés, está Noé, está David, Elías, mirándonos a nosotros, teniendo una multitud, una enorme multitud de testigos, todos los mártires, todos los que murieron por la fe. Ahora todos ellos están contemplándonos. ¿Qué piensan que están mirando? ¿Cuál es el deseo de ellos? Que nosotros podamos cumplir el propósito eterno. Porque ellos trabajaron para nosotros. Ellos trabajaron para nosotros. Ellos prepararon todo el camino para que se manifestara Cristo. Y para que a nosotros nos vaya bien. Y nosotros acá jugando a ser evangélicos. Jugando a qué? No, papá, hay que entrar hay que cumplir el propósito. Dejemos de jugar. Dejemos de jugar. Con la fe no se juega. Dice, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. O sea, al pecado me lo tengo que sacar de encima rápido, porque ahora vamos a ver que el pecado es la excusa, que hay algo más grave todavía. Por eso dice, despójate de lo que te impide correr, despójate y corre con perseverancia. Deja de ser inestable, deja de ser inmaduro. Verso 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En el pastor. ¿Ah, no?
Ah, no, en Jesús. Fíjate lo que dice esta versión, me encanta. El campeón. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. La pregunta es, ¿cuál era el gozo que él vio? ¿Qué era el gozo que él miraba? ¿Cuál era el gozo? ¿Estar sentado en el trono? No. El gozo, él pudo ver cuando estaba allí por enfrentar la cruz, él pudo ver su iglesia, él pudo ver la iglesia, él pudo ver el cuerpo de Cristo, él nos pudo ver a nosotros y dijo, voy a soportar la cruz porque estoy viendo una iglesia que se va a levantar, que va a cumplir el propósito, que va a llenar la tierra de la gloria, de la presencia, de la imagen, del diseño de Dios. Vamos a aplaudir con ganas, por favor. Entusiasmate. Vamos. Vamos, 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 iglesia. Es hora de despertarnos. Es hora de volver al diseño. Es hora de actualizarnos. No estamos para jugar. No estamos para mirar. Estamos para ser parte del propósito eterno. ¡Hey! ¡Aleluya! Tremendo, amados. El gozo que le esperaba es ver la manifestación de la iglesia, la plenitud. Diga la plenitud. Oh, Dios mío. Él pudo ver no solo que su nombre iba a ser engrandecido, sino que pudo ver su iglesia, su cuerpo. Él vio la obra consumada. Él vio la iglesia. Amén. Por eso dice en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder, y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas y lo dio por cabeza. Aleluya, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál era la plenitud? Su iglesia. Diga su iglesia. Aleluya. Él le creyó al propósito eterno. Amados, el propósito va a confrontar todos tus intereses. No algunos, todos. Para ver realmente dónde está tu interés. Él te va a sacudir completamente. Como dijimos la semana pasada, somos hijos. Si somos hijos por convicciones o por conveniencia. Pero esta no es una imposición autoritaria, es un acto de amor. Estamos en plena libertad de escoger. El Señor conoce el final de toda esta historia. Él nos muestra su voluntad, nos enseña, pero nosotros terminamos escogiendo qué hacer. ¿Sabes que en Juan capítulo 6, verso 47 en adelante, vamos a leer ahí un poquito y ya terminamos? ¿Están cansados? ¿Les interesa lo que estamos hablando? ¿Está siendo edificado? Bien. ¿Sabe que muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús por lo que él hablaba?
muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús por lo que Él enseñaba. A Jesús. Dice verso 47 en adelante, de cierto os digo, Jesús estaba enseñando palabra de alto nivel, palabra revelacional, estaba hablando palabra del reino, palabras eternas. Pero le estaba hablando y dentro de ellos había mucha gente que tenía una mente o una mentalidad o un espíritu religioso. Que conocían la Torá, que conocían la ley, que conocían muchas cosas, pero sus mentes estaban embotadas y no podían entender, no podían entrar en una transformación, porque, como le dijo Jesús, mi palabra no tiene cabida en ustedes, porque ustedes aman más la tradición que mis palabras. Fíjate lo que le dice Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Para que el de él come no muere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Fíjate las palabras. Yo soy el pan que descendió del cielo. No es fácil de digerir, ¿o no? Si yo digo, yo soy el pan que descendió del cielo, chiste fácil, pan dulce, o sea, no, tranquila. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, los judíos no comían cerdo porque era pecado. Y Jesús le estaba hablando que lo comieran a él. ¿Se entiende? Pero en realidad, ¿entienden lo que le está diciendo? Que coman de él, de sus palabras, de su espíritu, de su esencia, de su vida. Pero fíjate que él lo habla en una terminología que ellos no tienen la capacidad de interpretar porque sus mentes están bloqueadas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. ¡Wow! ¿Se entiende? Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Oh, si uno lo mira así, es una película de terror esto. Freddy Krueger. Dame el codo. Jesús dijo, de cierto digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nos vamos a convertir en caníbales hoy. Ellos más o menos interpretaron eso, porque no podían entender el sentido espiritual con que se les estaba hablando. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná, que en el desierto, literalmente, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué está hablando? El que come mi palabra vivirá eternamente. Pero ellos no lo podían entender. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es demasiado lo que habla el pastor, demasiada información. ¿Cómo es posible aplicar todo eso? ¿Se puede o no se puede? Claro, porque tenemos que relajarnos, porque no es por obras. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Sabiendo entonces Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, parte de los que estaban escuchando era parte de los 70 que él también había enviado, de los que habían comido el pan y los peces cuando hubo la multiplicación, de los que vieron los milagros cuando resucitó a Lázaro y demás y sanó a infinidad de enfermos. Sabiendo que sus discípulos murmuraban. ¿Hay discípulos que murmuran? Murmuraban de esto, le dijo, ¿esto los ofende? Claro, les estaba ofendiendo su mentalidad religiosa. Pero si nos ofende está bueno, porque algo está produciendo dentro nuestro. Pues qué, si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, esto lo que está viendo ahora no es nada, si viera de donde yo vengo. Pero tampoco entendían. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. O sea, si el Padre no autoriza, nadie llegaba a Jesús. Porque nada es casualidad. Desde entonces, verso 66, 6:66. Pasémoslo rápido, no. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Jesús, ya no andaban con Él. ¿Se puede volver atrás? ¿Puedo resistirle a Dios? ¿Tengo mi voluntad? ¿O no? ¿Tenemos libertad? ¿O podemos tener la libertad para seguirle? Y servirle. Y cumplir el propósito. Muchos volvieron atrás y ya no andaba con Él. Entonces Jesús mira a los pocos que le habían quedado, que eran los 12, y de lo cual uno lo iba a entregar, que era Judas. Así que mirá la compañía que tenía Jesús. Mirá el plantel que tenía Jesús. De los que le seguían, se fueron casi todos. Y mira a los 12, de los cuales uno ya sabía que lo iba a entregar, que era el traicionero. Y le dice, ¿acaso se quieren ir ustedes también? O sea, Jesús no estaba hablando queriendo agradar a la multitud. No estaba queriendo capturar gente. No estaba buscando que lo aplaudan o que digan, ¡uy, qué bueno, qué orador que es! Jesús estaba transmitiendo un principio, una verdad eterna. Él quería que entendieran que si comían su palabra y bebían de su espíritu, iban a ser llenos e iban a permanecer para siempre. Pero los mira a los 12 y dice, ¿acaso se quieren ir? Vayan también ustedes, no hay problema. Jesús no estaba temeroso por eso. ¿Sabe que muchos pastores nos dicen la verdad? Porque tienen miedo que la gente se ofenda. No hablan del diezmo y la ofrenda porque tienen uno
Que no se vayan. Pero ese no es mi caso. Tengo total libertad para decir, porque Dios ha sido mi sustento siempre. En mis 43 años de conocer a Dios, Él me ha sostenido. No voy a negociar la palabra. Necesitamos entender, amados. Él dijo, ¿quieren irse? Vayan nomás, tranquilo. Y ahí aparece Pedro, en esos chispazos de revelación que él tenía. No, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras le dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú eres la única esperanza que tenemos para conectarnos con lo eterno. Aleluya. ¿Se entiende? La única expresión de lo eterno que tenemos eres tú. ¿A dónde vamos a ir? No hay palabra de eternidad en otro lado. La tienes vos, la tenés tú. ¿Cómo se dice? Se me mezcló. ¿Las tenés vos? Sí. Era argentino. ¿Se entiende? ¿A dónde iremos? Por eso congregarnos no es una opción religiosa, es una elección de vida, conectarnos con la palabra, con la formación de Cristo en nosotros y compartir con la iglesia su cuerpo. Volver al principio, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza de la creación. Pero el sistema, como dijimos, trabaja siempre. Y como dije hoy, el pecado es la excusa, porque el pecado ya fue resuelto hace 2000 años en la cruz del Calvario. El sistema no es que quiere que falle solamente. Querremos al blanco porque todos fallamos. Juan dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos fallamos, amados. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Pero el pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. Aún los que vayamos a cometer hasta que nos muramos. Él no murió por los pecados del ayer. Él murió por los pecados de todos para siempre. Pero el sistema anti Dios, como dije hoy, con esto termino. Amado, el sistema no es que fallemos, no es que pequemos simplemente para que nos sintamos mal nosotros. No, no, no. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos. Que el error del pecado es para humillarnos a nosotros. No, 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 no. El sistema está pensando en algo mucho más allá. Porque Dios estableció la cabeza y el orden para que todo se sujete a Él. El sistema va en contra del diseño y muchas veces lo logra. ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el diseño? ¿Por qué el infierno se levanta en contra del diseño? Para que Cristo deje de ser el Señor de tu vida. Porque cuando nosotros dejamos de obedecer al propósito, estamos dejando de que Él sea el Señor de mi vida. Cuando yo habilito un pecado, el pecado es el error. Pero lo más grave es que ya Dios deja de ser el Señor en mi vida. Él ya no es lo primero, Él no es lo importante, Él no me gobierna. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. El enemigo trabaja para sacar a Cristo del medio de nosotros. Que Él ya no sea lo primero en tu vida. Que ya no sea tu prioridad. Que ya no sea tu alimento, tu sustento. El infierno trabaja para sacar que Cristo deje de ser el Señor en tu vida y gobiernes vos tu vida.
Amados, de alguna manera, cuando nosotros no le creemos al propósito, estamos diciendo: yo tengo una mejor opción. Yo tengo mi propósito. Yo quiero hacer lo que me gusta. Yo quiero hacer lo que se me da la gana. Yo no quiero rendir cuentas a nadie, ni que nadie me diga nada. Yo quiero hacer mi propia vida. En otras palabras, estamos diciendo: eso del propósito no es tan bueno. No me convence, yo tengo una mejor opción. Yo quiero vivir a mi manera. Quiero vivir en mi propósito. Quiero hacer mi voluntad. Cuando Cristo hizo la del Padre. Por eso, amados, no hay neutralidad. No hay medios, no hay grises. Solo dos opciones. El infierno trabaja para sacar de nuestra vida el gobierno de Cristo. Que te gobierne otra mentalidad, que te gobierne la religión, que te gobierne el pensamiento humanista, que te gobierne una filosofía humana, natural, pero no que te gobierne Cristo. Y yo decía: Señor, ¿cuántas veces hemos pisado el palito y por una u otra razón hemos dejado que Cristo siga siendo el Señor de nuestra vida? Por eso necesitamos actualizarnos, volver a recuperar que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Que Él sea lo primero, que Él sea lo más importante, que Él siga siendo la cabeza de todo lo que está creado, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados, Él nos da la libertad, no es un capricho ni es una imposición. Como dijo ayer, lo dice hoy: nadie está obligado a seguir a Jesús, pero bienaventurados son aquellos que lo hacen, porque ellos verán lo que nadie va a ver. Ellos experimentarán lo que nadie. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor.